y que este nuevo tiempo sea un tiempo de mucha bendición para cada uno. Igualmente saludamos a nuestros hermanos que están conectados en las redes sociales y que hoy día podamos seguir con nuestra serie que estamos tocando este mes, la santidad de Dios. Creo que cada generación ha vivido una experiencia diferente y cada nuevo año que viene la sociedad empeora en cuanto a lo que son los valores, son los principios de la palabra de Dios. Por eso que hablar de santidad en medio de una generación tan complicada es no solamente un desafío, sino es exponer la verdad de la Biblia. Y creo yo que es importante que nosotros podamos poner nuestra mirada y nuestros ojos en lo que dice la Biblia, ya que la palabra de Dios es la que marca la diferencia en cada uno de nosotros. Cuando uno habla de santidad, cuando uno habla de pureza, cuando uno habla de integridad, definitivamente es un desafío porque todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Sin embargo, es la gracia de Dios la que nos permite salir adelante. Es por eso que cuando nosotros enviamos los devocionales, cada devocional del pastor Tancini apunta a que nosotros podamos imitar a Jesús y podamos ser como Jesús. Por eso quiero empezar con algunos pensamientos de los devocionales que hemos estado recibiendo para hacer una introducción a lo que vamos a ver. Nuestro mayor deber como cristianos es disfrutar a Dios. Fíjese, hermano, nuestro mayor deber como cristianos es disfrutar a Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con los principios de la palabra es, creo yo, nuestra prioridad para poder disfrutar. No necesito cambiar para acercarme a Cristo. Necesito acercarme sucio y sediento para que Él me cambie. ¿No? Que hay personas que dicen, cuando cambie voy a acercarme a Dios. Cuando suceda esto voy a buscar a Dios. Es como que estás sangrando luego de un accidente y dices, no, cuando me pare de brotar la sangre, ahí recién voy a ir al hospital. ¿No? Cuando baje la hinchazón, ahí voy a ir al hospital. Cuando me pase el dolor, voy a buscar al médico. No, uno tiene que venir tal cual al Señor Jesús, porque si uno intenta cambiar su vida, la malogra. Hay mucha gente que dice, ya voy a cambiar esto y cuando cambie esto, recién voy a buscar a Dios. No, lo empeoras. Servir a Dios es el resultado de amarle, de encontrarle atractivo, de hallarlo especial. Servir es la consecuencia de ver a Dios digno de entregarle todo mi ser. El servicio es una forma de expresar mi gratitud. Es decir, yo doy parte de mi vida a aquel que me la regaló, a aquel que me la dio. Y cada creyente debe manifestar servicio a Dios porque es la manera en que uno le dice te amo a Dios. El creyente verdadero no es alguien que nunca peca, es alguien que sinceramente no desea volver a pecar. Y creo que hay mucha enseñanza en la Biblia cuando Jesús, en una de esas controversias que siempre tenía con los religiosos, le trajeron a una mujer pecadora, ya que era digna de ser apedreada, pero Jesús dijo, si alguno no tiene pecado, lance la primera piedra. Y luego a la mujer le dijo, nadie te condena, ni yo, vete y no peques más. Es decir, el creyente verdadero no vuelve a caer en el mismo pecado vez tras vez, porque se da cuenta de que eso le lastima y realmente uno entiende. Sin embargo, uno tiene que hacerse una pregunta ahí. ¿Qué es la santidad según Jesús? Ya que a lo largo de nuestra vida hemos tenido el concepto de que santo es esa persona que de pronto se aparta de todo. Por eso es que en algún momento de la historia se crearon los monasterios. Y ahí viene la corriente pietista, que es un movimiento que se alejaba de la sociedad para poder vivir en santidad. Y su concepto era, si yo me alejo de lo secular, definitivamente voy a ser santo. Y de manera equivocada lo hicieron. Los monasterios surgieron como consecuencia de que estas personas religiosas no querían contaminarse con el mundo, de modo que se aislaron. Totalmente contrario a la verdad bíblica, porque el pecado no está fuera, el pecado está dentro de uno.
El poder del pecado está dentro de uno y necesitamos otro poder para poder vencerlo. Pero ¿qué es la santidad según Jesús? Miren, en Mateo 7, esta parte está chiquita la letra, espero que lo vean, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Es decir, para la mentalidad de Jesús frente a la mentalidad de aquel mundo, de aquel entonces, santidad tenía que ver con hacer la voluntad de Dios. Entrar al cielo, entran solamente las personas que son santas, y la santidad según Jesús era hacer la voluntad del Padre. Es interesante que en nuestro concepto santidad tiene que ver, no hagas, no toques, no mires, no comas, en eso está nuestra santidad. No vayas a fiestas, no agarres esto, no hagas esto, porque si no vas a pecar. En la mentalidad de Jesús, santidad va más allá que no hacer, sino es hacer la voluntad del Padre. Es interesante esto. ¿Por qué razón? Y lo expresa de esta manera: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Miren, estas tres características son características de un hombre, una mujer supuestamente santo o santa. Dice, no profetizamos, es decir, no predicamos, no enseñamos tu palabra, no hablamos de ti, no conocíamos la Biblia. Señor, nosotros conocíamos la Biblia. Señor, nosotros profetizamos en tu nombre. Es más, echábamos fuera demonios, hacíamos milagros. En la mentalidad de Jesús, una persona que echa demonios, hace milagros y profetiza, no significa que sea una persona santa. No significa que sea una persona que está en comunión con Dios. Porque muchos religiosos hacen eso. Muchos chamanes pueden, en cierta manera, darte una cura momentánea física, pero espiritualmente te atrofian. Tú puedes ir a un chamán y te hace una limpia, te limpia aparentemente algo, pero te ensucia espiritualmente y te ata una influencia demoníaca que lo vas a tener por vida. ¿Cuántos son de Piura, hermanos? Levanten la mano los hermanos de Piura. Ahí están mis hermanos de la rica Piura, ¿no? Mis hermanos ya no pasan por la Guarín, ¿no es cierto? Se siguen de frente, ¿no? La próxima un cevichito ahí, hermano, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros, por creencias de familia, hemos adoptado costumbres que no honran a Dios. Entonces, cuando vemos qué es lo que Jesús dice acerca de la santidad, un poco que desbarata nuestro concepto de santidad, ya que en algunos lugares entonces santa es la persona que sale al altar con un vestido largo. Santo es el pastor que sale con una corbata roja, porque roja representa la sangre de Cristo, y la camisa blanca porque es pureza. Ese pastor ha salido con polo azul porque debe estar lleno de pecado. O sea, conceptualizamos la santidad en función a cosas que yo hago, que me pongo. Cuando Jesús va más allá de lo que es santidad, es hacer la voluntad del Padre, más que echar demonios, más que hacer milagros, más que hacer cosas que aparentemente son buenas. Jesús no ve la santidad en función a lo que hace, porque los religiosos de su época hacían todas estas cosas, y Jesús, ¿qué le decía? Sepulcros blanqueados, generación de víboras, hipócritas. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia natural, de manera especial en el mes de octubre, es volvernos religiosos. Ponernos una ropa color morada, porque hemos hecho un pacto y eso nos muestra santidad. ¿Qué decía Jesús? Y entonces le declararé, nunca os conocí, obradores de maldad. Entonces, es bueno poner esta introducción para que nosotros podamos ver que la Biblia, cuando habla de santidad, va más allá de nuestras expectativas. Tiene que ver con hacer la voluntad del Padre. Y hacer la voluntad del Padre yo la tengo que conocer. Y cada uno de nosotros tiene un propósito particular por lo cual Dios nos ha salido al encuentro. El propósito que Dios tiene para con mi vida no es el mismo que tiene para con tu vida. El propósito por el cual Dios te permitió tener una carrera, una profesión, un negocio, tener una casa, tener un auto, no es el mismo propósito que yo tengo. Entonces, cuando uno logra entender que la santidad tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, yo tengo que preguntarme, Señor, ¿cuál es el propósito por el cual tú me has salvado para yo hacer tu voluntad? Yo poder cumplir ese propósito. Por eso, el primer punto que vamos a ver en esta mañana es, comprende tu propósito. Comprende. ¿Sabes para qué Dios te ha creado? ¿Cuál es tu meta en la vida? ¿Cuál es tu visión?
¿Qué es el más alto anhelo que tú deseas en la vida? ¿Te has hecho esa pregunta? Porque si tú no tienes una meta, un propósito, vas a seguir a otros que sí tienen propósito. Cuando tú no tienes una meta clara de tu vida para que tú realices eso, vas a seguir las metas de otros. Por eso es que hay tantos empresarios que logran su meta, pero contratan gente que no tienen meta y le ayudan a cumplir su meta de él. ¿Me dejo entender, hermanos? Cuando tú entiendes cuál es tu propósito, tú vas a capacitarte, entrenarte, vas a hacer todo para que este propósito se cumpla al punto tal de que puedas tú autorrealizarte por ese propósito. Pero la Biblia nos habla de que santidad según Dios es hacer la voluntad del Padre. Y cuando leemos el pasaje que hemos leído y queremos contextualizar qué es lo que la Biblia dice de cómo yo debo comprender mi propósito, tenemos que ir a 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. Dice así: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Miren la parte del texto del versículo 1, dice: a Dios le es manifiesto lo que somos. Es decir, Dios te ha creado con un propósito. Tú estás aquí, mi querida hermana, mi querido hermano, y has conocido a Cristo y has experimentado el nuevo nacimiento y eres templo del Espíritu Santo, porque Dios quiere usarte en algo especial. Y cuando tú entiendes ese algo especial, tú vas a hacer eso para la gloria de Dios. Y cuando tú haces la voluntad de Dios, te autorrealizas. Dios nunca te va a decir, deja la universidad, deja ese trabajo, a no ser que eso deshonre a Dios. Dios va a usar lo que estás estudiando, Dios va a usar tu negocio, Dios va a usar todas tus capacidades para que su reino pueda crecer. Por eso, Pablo va a decir ahí: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, ¿no? Pero a Dios le he manifiesto lo que somos. Pablo sabía muy bien quién era él y cuál era el propósito para su vida. Durante una etapa de su vida, Saulo de Tarso, su propósito era exterminar a los cristianos. Entonces él, como fariseo de fariseos, como gran religioso, él iba a las autoridades y les decía: denme autorizaciones para entrar a los pueblos, buscar a los cristianos y matarlos. ¿Por qué? Porque ese es mi propósito. Esa es la visión de mi vida. Entonces Pablo iba de ciudad en ciudad persiguiendo a los cristianos, los encontraba, los mataba, los arrastraba. Y esa era su autorrealización hasta que se encontró con Jesús. Y dice la Escritura que Pablo iba a Damasco a matar a los cristianos. Los iba a buscar de casa en casa y les preguntaba: ¿quién es el Señor? ¿César o quién? Si la persona decía Cristo, muere. Si la persona decía César es el Señor, quedaba vivo. Y Pablo iba a Damasco y le salió al encuentro Jesús. Él caminaba hacia Damasco y le salió al encuentro Jesús. Jesús no le dijo: Pablo, regrésate, estás mal. Jesús le dijo: ve a Damasco, pero ahora que me has conocido, vas a tener otro propósito. Porque el Señor Jesús no le cambió el rumbo de vida de Pablo, sino le reenfocó ese rumbo de vida. Jesús no te va a decir: deja la universidad y métete al seminario, deja tu negocio y métete a la iglesia. No, va a reenfocar tu visión. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo ciego, el Señor le dice: ve a Damasco. Y en Damasco había un discípulo, ustedes saben la historia. Y Dios le habla a ese discípulo llamado Ananías y le dice: anda a la casa, la mano derecha, ahí hay un hombre que ora, se llama Saulo. Y Ananías, al escuchar, Saulo dijo: Señor, pero ese hombre ha venido a perseguir y a matar a los cristianos. ¿Qué significa? ¿Que yo voy a morir en mi último día? Y Jesús le revela a Ananías el propósito de Pablo y le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de reyes y de autoridades, y yo le mostraré que es necesario sufrir por mi causa. Ananías se entera la visión de Dios para Saulo, y Ananías va y le dice a Saulo: Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me ha revelado que venga y te diga que Él tiene un propósito para ti. Tú venías a destruir a los cristianos, ahora vas a defender el cristianismo. Y Pablo reenfocó. Por eso decía, en ese texto dice Pablo:
A Dios le manifiesto lo que somos. Yo sé quién soy. ¿Sabes quién eres, hermano? ¿Sabes quién eres? Y hay dos verdades en este capítulo que debemos tener presente. La primera, que somos nueva criatura y que somos el templo de Dios. Cuando tú logras entender que eres una nueva creación y eres templo del Espíritu Santo, la santidad no va a ser un esfuerzo por no hacer, sino va a ser un esfuerzo por hacer la voluntad de Dios y un disfrutar la voluntad de Dios, y no, qué pena que no puedo tomar, qué pena que no puedo bailar, qué pena que no puedo ir, qué pena que no, porque el amor a Jesús va a llenarte tal que cuando alguien te invite a una droga, alguien te invite a fumar, tú eso no me gusta. Y hay creyentes que a veces cuando están en una reunión, alguien les ofrece un vaso de cerveza y ellos dicen, no tomo porque soy creyente. Hay gente no creyente que no toma y dice, no tomo. Dice, no tomo porque soy incrédulo. No tomo, punto. Pero a veces nosotros nos hacemos problemas porque creemos que santidad está en no hacer, cuando santidad está en hacer la voluntad del Padre. Y tú vas a entender la voluntad del Padre cuando comprendas que eres nueva criatura y que eres templo de Dios. ¿Qué dice el texto muy conocido? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El creyente que entiende la voluntad de Dios no es el mismo creyente de antes de conocer. Cambia, mis hermanos. Tú no puedes decir soy creyente y seguir en las mismas prácticas y costumbres de antes de que no le conocías a Él. Ahora, acá dice nueva criatura, no dice que nos ha recreado, es decir, nos ha vuelto a crear, sino Él ha hecho una total ingeniería, podríamos decir, al punto tal que hemos vuelto a nacer. Jesús ya le va a decir a Nicodemo eso, que hemos vuelto a nacer. Ahora, la nueva creación no significa que Dios nos limpió y ahora que estamos limpios podemos hacer su voluntad. Dios nos volvió a hacer. ¿Cómo habrá sido eso, hermanos? Que Dios cambió tu manera de pensar, Dios cambió tu manera de sentir, Dios cambió tu manera de mirar las cosas. Ahora, lo que antes no creías que era para tu vida, ahora te das cuenta que es sustancial para tu vida. Ahora te das cuenta que leer la Biblia no es aburrido, sino leer la Biblia es la forma en que Dios se comunica contigo. Ahora te das cuenta que alabar a Dios no es qué feas canciones, sino es una forma de decirle gracias, Señor, por el día que me has dado. Ahora te das cuenta que congregar no es un esfuerzo, a qué hora termina este tío, sino que es una forma de decirle, Señor, toda la semana he estado trabajando, quiero ahora que me hables. La persona que ha experimentado el nuevo nacimiento, nueva criatura, se da cuenta que es diferente. Se da cuenta que es diferente. Y de pronto está manejando. ¿Cuántos manejan, hermano, acá? Levante la mano. Qué tentación pasar la luz roja, ¿no es cierto? Y a veces hemos pasado, hermano, y de pronto, ¡pi!, el pitazo. Y bueno, hay policías que son muy buenos y te dicen, bueno, yo no quiero dañarte, no quiero ofenderte, no quiero causarte malestar. ¿Cómo es? Entonces tú le dices, ¿cuánto será la multa que tengo que pagar? Póngame la multa, porque eres nueva criatura. Hay hermanos que ya tienen, hermanos de otras iglesias, ya tienen sus 10 solcitos acá. No tengo 10, no tengo sencillo, jefe. Acá está mi yape. Nueva criatura. Ahora, hermana, tú vendes y está tu balanza ahí. Antes marcaba 900 gramos en lo que era 1 kilo. Ahora marca 1000 gramos en lo que era 1 kilo. Jóvenes, tu mamá te manda a comprar, ya no te quedas con el vuelto. Ay, pastor, qué bendición. Subí al micro y me dio 50 céntimos más. Qué bendición, el Señor cómo me bendice. Sabe que no tengo y me provee. Devuelve. O sea, el creyente que es nueva criatura realmente cambia en hechos, sin que esto signifique, hoy día, ¿no?, como algunos dicen, todo es en vivo, ¿no? Hoy día el microbusero me dio 5 soles más y yo le devuelvo. Miren, acá están los 5 soles y le devuelvo. Todo lo graban. Silencio. Calladito. Pero al mismo tiempo dice que somos templo de Dios, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hermanos,
es bueno que puedan revisar el portal Puertas Abiertas. Hace 2 o 3 días han entrado a un templo en Nigeria y han decapitado a cerca de 40 creyentes. Hay una persecución total, hermanos. Total en otros países. Total. Nosotros acá estamos tranquilos. Es más, hermanos, no tenemos ningún tipo de persecución, pero ya llega, hermanos. Ya llega. Y estos hermanos que han experimentado el nuevo nacimiento son capaces de decir, muero, pero no niego a Cristo. Y lo decapitan, hermanos. Esta flotilla que fue a Gaza, de españoles fingiendo que iban a ayudar, no son capaces de ir a Uganda, no son capaces de ir a Nigeria, no son capaces de ir a estos países que están matando a los cristianos para defenderlo. ¿Por qué? Porque todo hay un interés de por medio. Y cuando el cristiano entiende que no solamente es nueva criatura, sino que es templo de Dios, cuando el judío hablaba de tabernáculo, en el desierto Moisés levantó el tabernáculo, que era la tienda de reunión, significa tabernáculo, ahí Dios se manifestaba. Entonces Moisés recibía la orden de Dios para hacer algo cuando la nube espesa de humo bajaba en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo y Moisés hablaba con Dios. Entonces, en la mentalidad judía, Dios se manifestaba en el tabernáculo. Luego de ahí, cambiaron al templo. Salomón inaugura el templo de Jerusalén y Dios empieza a manifestar en el templo. Entonces, en la concepción judía, el templo era un lugar físico. Tabernáculo en el desierto, templo en Jerusalén. Y esa mentalidad se nos ha pasado. Por eso que antes nos enseñaron, cada vez que pasabas por una iglesia, ¿qué tenías que hacer con tu manito derecha? Por la señal de la Santa Cruz. Uy, pastor, ¿lo va a hacer? No, no sabía por qué, pero de pronto te persinabas. ¿Por qué? Porque decía, ahí está Dios. En la mentalidad del mundo judío, Dios habitaba en un lugar físico. Pero cuando Jesús vino, cambia la idea de la habitación de Dios en un lugar físico para Dios habitar en el creyente. Y cambia la concepción, hermanos. Por eso el texto dice, sois templo de Dios viviente. Es decir, Dios está en ti y donde vayas y haga lo que hagas, Dios te está viendo. Cuando habla de nueva criatura, hay un autor que dice, el alma del recién nacido se deleita en las cosas de Dios y aborrece las cosas del mundo y de la carne. Implica un cambio radical en su carácter, visión del mundo y propósito en la vida. Te pregunto, ¿eres nueva criatura, mi hermano? Amén. ¿Cuándo fue la experiencia tuya de un encuentro personal con Cristo? Dice Jesús a Nicodemo, el viento sopla por donde quiera y oye su sonido y no sabe de dónde viene y a dónde va. Así es el que ha nacido de nuevo. Es decir, tú no sabes qué pasó, pero algo pasó. ¿Cómo fue que hubo ese cambio que de pronto no te gustaban las cosas de Dios y ahora te gustan? No te gustaba leer la Biblia, ahora lees la Biblia. Algo pasó. Pero mi hermano, a ti no te sigue gustando leer la Biblia, no te sigue gustar congregar, no te sigue. Hermano, preocúpate. Porque la experiencia del nuevo nacimiento no es hacer cosas, sino es hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que te comuniques con Él. Templo de Dios. Hay otro texto que habla de esto. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora Pablo está expresando de que nosotros somos templo de Dios y que la forma en que Dios confirma esto es que el Espíritu Santo esté en nosotros y el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y te va a guiar a hacer la voluntad de Dios. Por eso, antes de hacer algo, ora, Señor, ¿esto te va a glorificar? Pues, Señor, voy a entrar en este nuevo trabajo, ¿este trabajo te va a glorificar? Y hay trabajos que van a ser problemáticos para formar tu carácter porque te va a tocar un jefe peor que tu carácter, hermanos. Y tú vas a querer renunciar, como hay gente, ¿no?, que renuncia, y no es el jefe, no es el trabajo, sino son ellos. Y Dios va a formar tu carácter. Y Dios decide, hermanos, habitar en los creyentes. Otro texto que nos invita a esta verdad, el cual sois vosotros santo, nos dice así, miren, hermanos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo escribe a los Corintios donde había mucha inmoralidad sexual. Pablo escribe a los Corintios donde había mucho deterioro con respecto al cuerpo físico, y la gente decía: es mi cuerpo, yo hago lo que yo quiero. Es mi vida y nadie se mete en mi vida. Y Pablo va a decir acá un ratito: tú has sido comprado por precio. Jesús pagó un alto precio. Tu cuerpo no te pertenece. Tú no puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo. Tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Entonces, ahí donde empieza la santidad, mi hermano, yo hago la voluntad de Dios. Pero nosotros luchamos con algo que es la autosuficiencia, que es el egoísmo, que es el egocentrismo, que dice: a mí nadie me dice lo que yo debo hacer. Yo hago lo que yo quiero y punto. Pero Pablo va a decir: ¿has nacido de nuevo? Si has nacido de nuevo, tienes que hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que entienda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cuando logramos entender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, vamos a cuidarlo, hermanos. ¿Qué comemos? ¿Qué no comemos? ¿Qué miramos? ¿Qué no miramos? ¿Cómo hacemos uso de nuestro tiempo? ¿Cómo hacemos uso de nuestra área sexual, de nuestra mentalidad? Por eso en 3 de Juan, el apóstol Juan va a decir esto: miren, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. El apóstol Juan está hablando de Gallo, creo que es el personaje, y le está diciendo: mira, yo quiero que tú prosperes en todas las cosas. Prosperes en tus estudios, prosperes en tu trabajo, prosperes en tu hogar, prosperes con tu familia, prosperes si eres deportista en el deporte, si eres gastronomista, en todo lo que sea, prosperes. Y también, y que tengas salud, pero también que tu alma prospere. La mayoría de nosotros nos capacitamos en áreas académicas, que está bien, pero no nos capacitamos en el área espiritual. La mayoría de nosotros desea prosperar económicamente, prosperar en todas las cosas, menos en el área espiritual. Y Juan está acá diciendo: ¿cómo tú prosperas espiritualmente? Cuando andas en la verdad, cuando comienzas a caminar en la verdad. Lo primero, mi hermano, para poder entender la santidad de Dios, es que tú tienes que comprender tu propósito. Eres nueva criatura, eres templo del Espíritu Santo, y que la santidad tiene que ver con hacer la voluntad de Dios y no tanto no hacer. Hacer la voluntad de Dios. Y ahí entra nuestro segundo punto. Y para esto tienes que responder las interrogantes de Dios. Este capítulo nos plantea algunas interrogantes. Y vamos a responder y vamos a ver cuáles son tus respuestas a estas interrogantes. Dice así el texto. Primero, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial significa sin valor, sin ley. Algunos también tienen la idea de que Belial es un demonio, que cuando Satanás fue echado del cielo, acompañó a Satanás, es un demonio que no tiene valor. Pero Pablo hace la comparación: ¿qué concordia hay entre Cristo y las cosas que no le honran a Cristo, sin valor? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Cuál es tu respuesta a estas interrogantes, hermanos? Tienes que responder: ¿tienes compañerismo con la injusticia? Ahora que hemos visto, hermano, y hemos sido testigos, y de seguro que entra Vizcarra, sale Vizcarra, entra Merino, sale Merino, entra Sagasti, sale Sagasti, entra Castillo, sale Castillo. ¿Quién entra? La Dina, como dicen algunos, sale la Dina. ¿A entra? ¿Quién entra? JJ. ¿Quién vendrá? ¿Quién saldrá? Somos testigos de tanta injusticia, hermanos. Somos testigos que no hay en el Congreso hombre digno para que sea presidente, y sale, hermano, un desconocido. Respetando, hoy día vamos a orar en la noche, hermanos, por el nuevo presidente. Total desconocido. Cuestionado hasta lo sumo. ¿Quién en el Congreso no es cuestionado? Por eso, jóvenes, estudien carreras para que si logren llegar a la municipalidad como alcaldes, como presidentes, como congresistas, como ministros, sean hombres de honra.
como Daniel, como José, llegaron a puestos altos de autoridad, porque lo podemos hacer. Pero hombres que no se dejaron influenciar. Y acá viene, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Y Pablo lo dice, tiene que responderte esto para que entienda lo que es santidad. Y vamos a ver las 3C, compañerismo, comunión y concordia. Porque hay mucho acá, pero quiero enfocarme en estas 3. Compañerismo primero. Compañerismo significa compartir una vida común juntos. Es decir, Pablo establece que la santidad tiene que ver con que elijas bien los compañeros o las compañeras. ¿Quiénes son tus compañeros, hermano? Si hay algún aprista acá va a decir, amén, pastor, ¿no? Somos compañeros. Viverá para compañero, dice, ¿no? No estamos hablando de ese compañerismo. El salmista, en el Salmo 119, 63, decía, miren, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. O sea, tienes que saber elegir tus compañeros. Porque hay compañeros que en vez de sumar prosperidad espiritual, te alejan de las cosas de Dios. Entonces el salmista tomó una decisión. Yo tengo amistades, tengo conocidos de todo tipo, pero compañeros son, dice, soy yo de los que te temen y guardan tus mandamientos. Ahora, eso no significa que si en tu trabajo todos son incrédulos te vas a renunciar, hermano, no es así. Pero acá tú eliges quiénes son tus compañeros, quiénes son tus compañeras, quiénes son tus amigos, quiénes son tus amigas. ¿Qué comunión, decía Pablo, qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Respóndeme, hermanos. ¿Qué comunión? ¿Marca la diferencia en tu salón de clase? ¿Marca la diferencia en el trabajo? ¿Se dan cuenta de que tú eres un compañero más de Jesús que de ellos? Y que no tiene miedo de decirle no. Yo a veces me preocupo porque uno invita a un vecino, mi hermano, para la iglesia, para algún culto, y te dice, no, no tengo tiempo, ¿sí o no? Seguro tú has invitado a varios y te dicen, no, no tengo tiempo, estoy ocupado. No, para la próxima, ¿has escuchado? Para la próxima. Como que si le estuviéramos vendiendo algo, ¿no? En otra oportunidad será, te dicen todavía. ¿Tú te molestas? No. Pero cuando ellos te invitan a algo y tú le dices no, sí son los evangélicos, pues. No son sociables. No, punto, no quiero, pues. Esta apoyada para la Virgen, no quiero. No colaboran ustedes, qué tacaño es el pastor. No quiero, pues. Y a veces nos cuesta, hermano, decir no. Porque a veces la tradición y la fuerza familiar es más fuerte que tu familia. Mi esposa, mis 3 hijos, mi familia. Viene mi hermano, viene mi cuñado. Hay una reunión el domingo, tengo mi culto. Ay, se han dejado la familia. Ustedes se han alejado de la familia, ya la iglesia te alejó de la familia. ¿Y? ¿Otro día, pues? No, otro día trabajamos. Deja tu trabajo, pues. No, porque no quiero dejar mi trabajo. O sea, quieren que tú dejes. Me dejo entender, hermanos. Y a veces nosotros hacemos, ya pues iré, pues. Y ahí están, hermanos, que tocan, ¿no es cierto? Y tu pie ahí que se mueve porque antes le movías fuerte tú, pues. Antes eras el alma de la fiesta. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Y hay creyentes que tienen miedo de decirle no. En Navidad vamos a pasar con la mamá, vienen tus hermanos. Y dice, yo quiero pasar con mi esposa y mis hijos. ¡Qué mal! La mamá está viejita, se va a morir. Si se muere es tu culpa que no has pasado. Y no estoy diciendo que se muera. Pero ¿qué compañerismo tiene la luz de las tinieblas? Creyente, ¿entiende? Hay creyentes que no se casan porque sus hermanos le tienen que dar la fecha de matrimonio. Santo Dios. La familia le va a decir qué comida tienen que hacer en su boda, hermanos. Asómbrate, hermano, así es, así hay. Que no vengan, que no coman, pues. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Comunión. Comunión tiene que ver con común unión, como dice el término. Y da la idea de participación conjunta en experiencias. Y Juan lo va a decir de esta manera. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecados. Miren, hermanos, y Pablo va a decir aquí, ¿qué comunión
¿Qué comunión? ¿Qué comunión? Perdón, el compañerismo con la justicia. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Hay común unión? Algunos que me dicen, pastores, se me han invitado a una fiesta y yo voy a ir a hablar de Cristo. No, yo voy a ir a hablar de Cristo, voy a evangelizar. Hermano, ve una hora antes que empiece la fiesta y recítale todo el Apocalipsis, pero una vez dentro de la fiesta ni te van a dejar. Ni te van a dejar. Avanzamos, hermano. Concordia. El texto dice, ¿qué concordia Cristo con Belial? Concordia tiene que ver con un solo corazón. Cordia, cardia, viene el texto griego cardia, corazón, concordia, con un solo corazón. Estar de acuerdo en espíritu y propósito. Este texto del profeta dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Podrán andar dos juntos? Esto no significa que hay que dejar nuestros amigos. Hermano, cuando tú le dices a un amigo, oye, tengo una noche de alabanza en la iglesia, ¿quiere venir? Te invito. Te dice, no, tengo otra cosa que hacer. Y cuando él te invita a una reunión, dile, no, me voy al culto. Punto. ¿Cuál es el problema? Pero a veces, hermano, la familia te cae de sorpresa, ¿no? Domingo en la mañana. Fácil, hermano. Ahí está la cocina, ahí está la olla, acá está la cosa, vayan preparando. Yo me voy a alabar a mi Señor. Pero pastor, qué antisocial. ¿Quién es primero, hermanos? A veces no logramos entender eso. Tu familiar te va a dejar a ti si tú vas un día y te dice, tengo trabajo, me voy. Se va y te deja, ahí está la casa. ¿Y tú por qué no puedes hacer lo mismo? Pero a veces la presión social de la familia te desenfoca, mi hermano. Ahora, hay circunstancias que por supuesto hay que atender, por supuesto, hermano. Hay situaciones diferentes. Pero es donde uno tiene que tomar decisión. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Este texto dice, si no hay acuerdo, no puede haber verdadera comunión o compañerismo. Y por lo tanto tampoco puede haber un andar juntos en un sentido de unidad y propósito. Pues el texto que un poco atemoriza y saca ronchitas a los jóvenes es este. ¿Qué dicen jóvenes? A ver, léanlo en voz alta para que se les grabe. No os unáis, yo les ayudo, en yugo desigual con los incrédulos. Ay, pastor, si se borrara ese texto, cuán feliz me haría. Este texto te salva de llorar todos los días a cambio de llorar un solo día. Algo así es el yugo. Algunos, como no tenían dos bueyes, colocaban un animal más pequeño al lado. Pero ¿quién iba a llevar al otro, hermano? ¿Quién iba a hacer el surco a su manera? El buey más fuerte. El buey más fuerte. Y esto, joven señorita, te lo digo porque dice la Biblia, no lo digo yo. No es mi interpretación. Es la verdad vivida por muchas familias, incluso hermanos de la iglesia, que si hubieran hecho caso a este texto, no estuvieran arrastrando heridas en este momento. Pero el Señor sana las heridas. Pero no te hagas un corte en la mano para que el doctor tenga trabajo. Ay, pastor, pobrecito, el doctor no tiene trabajo, me voy a cortar el brazo para que tenga algo de chambita. No. Lo ilustro de otra manera. Mira, joven señorita. Prometo jamás lastimarte. Bueno, dice ella. Bueno. Y ojo, algunas hermanas o algunos hermanos se vuelven evangelistas. Yo lo voy a convertir, pastor. No, si no le acepto se va a ir al mundo. Ya está en el mundo. Ya está muerto espiritualmente y le da pena un muerto espiritual. Si me deja, me mato. No te veo en un buen cementerio. Ni flores te voy a llevar. Hermanos, hay testimonio de señoritas que empezaron relaciones diciendo, porque las buenas intenciones no siempre te llevan a un buen final. No, el Señor lo ha puesto en mi camino y la Biblia dice, si yo dijere al impío de cierto morirá, si tú no la amonestares, su sangre va a demandar. Señor, yo no quiero que Dios demande su sangre de mí, así que lo voy a aceptar. No. No. Es mejor llorar una noche que llorar toda una vida. Llorar toda una vida. Prometo jamás lastimarte. Bueno, el globito se acerca. ¿Qué sucede con ese globo, hermanos? Deja ese globo. ¿Qué sucede con un cristiano que se une a un no cristiano
deja de ser no cristiano. Al principio va a venir, y va a venir más puntual que muchos hermanos antiguos. Se va a sentar, hermano, a tu lado y hasta va a cantar la canción, hasta se va a mover. Tú ni te mueves en la alabanza y el incrédulo se va a mover. Pero de pronto su naturaleza le va a salir. Porque ya consiguió su meta, ya te consiguió. Y luego va a volver a su propia naturaleza. Miren este otro ejemplo, hermanos. El ratoncito le trae a presentar a la gata, a su mamá y a su papá. ¿Y qué pasó con lo que hablamos del yugo desigual? Yo la voy a convertir. Yo la voy a convertir. ¿Andarán todos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. Y la santidad no es tanto no hacer, sino es hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios tienes que conocer la voluntad de Dios. Hay creyentes que no conocen la Biblia porque simplemente no la leen. No la leen. ¡Ay, qué aburrido! No has nacido de nuevo, pues. Estás muerto en tus delitos y pecados. Porque cuando una mamá tiene un bebé y el bebé no toma leche, ¿te preocupa, mamá? Porque lo natural que es, que lacte, que tome leche, ese es lo natural de un bebé. Que tiene vida, que coma. Si no come, tiene anemia, tiene algún problema emocional, qué sé yo. Te preocupas y vas a que te ayuden. El creyente que dice que ha experimentado el nuevo nacimiento y no quiere congregar, no quiere leer la Biblia, no quiere escuchar la alabanza, no quiere hacer la voluntad, algo raro está pasando. O no es creyente o está enfermo espiritualmente. O está enfermo. ¿Cuántos de acá alguna vez dijeron yo lo voy a convertir y te alejó? 1 año, 2 años. Y ese hombre que te prometía todo, saliste embarazada y sacó su máscara. Y lo peor, algunos dicen, no es mi hijo. Esa no es mi hija. Y empieza el círculo vicioso. Empieza el círculo vicioso. Por eso tienes que preparar la ruta de lo que Dios te dice. O sea, no es solamente, hermano, comprender tu propósito, no solamente responder estas interrogantes, sino es que tú tienes que allanar el camino, tú tienes que hacer tu propio camino hacia la santidad. Dios no te lo va a hacer para que camines, porque la santidad tiene que ver con un esfuerzo. Por eso la Biblia, el texto que leyó la hermana dice, por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es interesante cómo todos hablan de Bukele y esperan que venga acá Bukele, ¿no es cierto? Si no sabes quién es Bukele, hermano, hazte un viajecito nomás a Centroamérica. Tú puedes tener tus conclusiones, es un país chiquito, es un país pues, que más chiquito que Lima, por eso ha podido hacer eso. Pero el día que recibió su mandato, ese hombre dijo, le doy la gloria a Dios y Dios me ha puesto en este lugar. El presidente de Paraguay, el día que recibió su mandato, dijo, Dios me ha puesto en este lugar. Son hombres creyentes, que van a tener lucha, van a tener lucha. ¿Pero qué decidieron? Empezaron a seguir los principios de la palabra de Dios. Y cuando tú sigues los principios de la palabra de Dios, Dios te bendice. Dios te bendice. Y el texto no es un llamado al aislamiento, porque pareciera que te está diciendo, no, sal de ese lugar, no. Como ese hermano que no quería ir al cine porque el Salmo dice, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Pastor, ahí se sientan los escarnecedores, yo no me siento, no voy al cine, no vayas al restaurante tampoco. En el micro no te sientes tampoco. Porque a veces tomamos a literal algo que no tiene nada que ver. Porque nuestro concepto de santidad es no hago cuando es hacer la voluntad del Padre. Y para hacer la voluntad del Padre tienes que haber experimentado el nuevo nacimiento y tienes que entender que eres templo del Espíritu Santo. Y vas a empezar a cuidarte. Por eso Dios le va a decir esto a Jeremías, miren. Por tanto, así dijo Jehová. Si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Miren, Jeremías estaba quejándose ante Dios. Si ustedes leen el contexto del capítulo 15, él estaba quejándose ante Dios y Dios le dice, Jeremías, un ratito, ¿qué tanto te quejas? El problema tiene que ver con que ellos van a influenciar en ti. Yo estoy aquí delante y una persona está ahí abajo. Entonces, si yo le digo,
dame la mano, yo estoy desfavorecido porque la ley de la gravedad me empuja hacia adelante. Y el que está abajo, ¿no es cierto?, me puede jalar, porque la ley de la gravedad está ahí. Pero si yo fuera 10 kilos más, por acá, por acá, por acá, por acá, no por acá, hermanos, lo agarro a cualquiera de ustedes y lo levanto. Porque la ley de la gravedad no ejerce presión porque yo tengo la fuerza necesaria para levantarte. Pero yo creo que cualquiera de ustedes me jalaría, hermanos. Cuando la Biblia habla, mi hermano, conviértanse ellos a ti, es porque tú dices, pero pastor, un ratito voy a ir, no va a pasar nada, voy a pasar por ahí nada más un ratito. La fuerza del pecado está en tu contra. Y si tú no tienes la conciencia de que el Espíritu Santo está en ti, vas a ceder, vas a caer. Y luego te vas a apartar de los caminos del Señor. A los tiempos regresas a la iglesia y vas a decir, todos me miran, están hablando, algo están hablando de mí. Porque a veces sucede, hermano, te apareces en la iglesia y nadie te saluda. Falta amor. Tú saluda, pues. ¿O no tienes manos? A ver, ¿han traído sus manos, hermanos? Y de paso, los que vienen por primera vez, les damos un fuerte aplauso, hermanos. Amén. Amén. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Qué te dice el Señor? Si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Pero mira lo que dice en otra versión. Esto responde el Señor. Si regresas a mí, tú que te has alejado, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Porque la manifestación del amor del creyente a Dios es sirviéndole. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. De la abundancia del corazón, habla la boca. Cuando Dios te restaure, tú te conviertes en alguien que va adelante y los demás te siguen. No, tú sigues. Yo sé que hay varones que luchan domingo en la mañana porque todos los barrios juegan fulbito, ¿sí o no? Y como tú te crees Messi, te crees Cristiano Ronaldo, no dices, sin mí no van a ganar. Y justo pierden, pues, entonces el otro domingo estás con la conciencia que te acusa. Mira, tú no fuiste y perdieron. Que pierdan, hermano. Un sol te ahorraste en la apuesta porque hasta tacaño eres para apostar, un solcito. Otro 50, una china apuesta, ¿no es cierto? Y lloran porque perdieron una china, hermanos. Los futbolistas continuamente pierden su china todos los años de la acción y no lloran, hermanos, siguen ahí adelante. Pero acá Jeremías está escuchando que Dios dice, mira, regresa a mí porque yo tengo un plan para ti, regresa, yo te voy a restaurar. Y la forma de restaurarte es sirviéndote. No, no tengo tiempo, pastor. Varones, nos toca limpieza el sábado, amén, ahí estoy, pero estoy trabajando, no importa, vengo a que sea después a limpiar la silla porque siempre hay polvo que cae. Otro texto, el mismo texto en otra versión, miren. Entonces, esto dijo el Señor. Si cambias y regresas a mí, yo te restauraré. Y estarás ante mi presencia. Si dejas de hablar bobadas y dices lo que en realidad tiene valor, entonces tú serás quien hable por mí. Son ellos los que tienen que volverse a ti y no tú quien tiene que volverse a ellos, mi hermano. Más claro, no hay explicación. Por eso la última parte tiene que ver que comprométete en esforzarte, pero de por vida. Mi hermano, la santidad no es que alguien venga, te toque la cabeza y te ore y tú te sacudas y eres santo. No es así. No es así. No es que tú no sabes tocar órgano y oras, Señor, dame sabiduría para tocar órgano. Ayunas un día, 2 días, 3 días. Si tú crees que al 7º día vas a tocar órgano, ni tu rodilla vas a tocar. Pero hay gente que concibe así la santidad. Alguien tiene que orar por mí para yo ser santo. La santidad es un esfuerzo que tú haces para conocer la voluntad de Dios y aplicarla a tu vida. Por eso el texto que nuestra hermana Abigail leyó dice así. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos promesas, dice. Promesas, hermano. ¿Sabe qué es lo que anima a ser santo? Las promesas de Dios. Promesa de salvación, promesa de perdón, de adopción como hijos de Dios, de una nueva vida en Cristo, de la presencia del Espíritu Santo, de la comunión con Dios y de la vida eterna. Promesas, hermanos. Mi hermano, ¿sabes por qué los hermanos en esos continentes que los están matando, los están degollando? Primero violan a sus esposas, violan a sus hijos, los degollan a sus hijos y después los matan a ellos. ¿Sabes por qué no niegan a Cristo ellos?
Porque ellos tienen una promesa. Que Jesús dijo, en la casa de mi Padre, ¿qué dice? Muchas moradas hay. Y algunos dicen, si el Señor Jesús murió por mí, ¿yo por qué no puedo morir por ellos? Y quizá alguno de ellos que lo mata a estos cristianos pueda conocer a Jesús. Ojo, estamos a favor de la vida. Pero va a llegar el momento en que tu fe va a ser cuestionada. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. El término limpiar acá es purificar, limpiar. Es un imperativo presente, lo que sugiere una acción continua y deliberada que debemos emprender. El término limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu es la idea que cuando tú estás trabajando en algo y se ensucia tu mano, de hecho que nos ha ocurrido, y de pronto alguien viene con unas empanaditas, ¿tú qué haces? ¿La agarras o vas y te lavas? Te lavas. Y tú miras tu mano, todavía está sucia, sigues lavándote. Tú miras tu mano y todavía está sucia, sigue lavando hasta que lo veas limpia. Y luego recién agarras. ¿Por qué? Porque sabes que mano sucia, agarras un objeto, te puede hacer daño. El término limpiar acá tiene que ver con eso. Límpiate constantemente, constantemente, constantemente. Por eso que la Biblia va a decir, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado. Nos limpie de todo pecado. La santidad tiene que ver con una continua limpieza diaria, porque nadie es santo. Somos pecadores. De toda contaminación. Contaminación es un término miasma o miasmatos, que se refiere a una mancha, una corrupción, algo que deshonra o ensucia. ¿Alguna vez has estado en una mesa, has colocado el mantel y justo, yo tengo esa costumbre, ¿no, Mariel? Justo, hermano, a mí me sirven chicha y no sé qué tengo en esta mano, todavía no, mi mano está correcta, hermano, pero algo pasa, el vaso se mueve solo y se derrama la chicha, hermano, se mueve solo el vaso, de verdad. O mi codo, o sin darme cuenta, y siempre, o a menudo, ya estoy cambiando, el Señor está cambiando mi vida, derramo, hermano, en ese mantel blanquito. Mi esposa y mis hijos me miran con el amor de Dios más grande que yo podía experimentar. Una vez yo estaba sirviendo jugo, ¿te acuerdas? Chicos, no vayan a derramar. El mantel está limpio y en el cuarto choca el vaso de la licuadora con el vaso. ¿Y qué sucedió? Se derramó. Y mis hijos, esa risa que te dice, estaba diciendo y tú lo hiciste. ¿Sí o no? Ese mantel sucio, todos los que pasen por ahí van a decir, ¿qué pasó? ¿Quién derramó? Y el que derramó, ¿qué va a decir? Calladito. Nadie dice, yo derramé, no todos. Cuando esto de contaminación está diciendo que tú te fijes en lo pequeño, tú crees que pasar 10 segundos mirando eso no te afecta, te afecta. Te afecta. Entonces, ver la manera de que no haya ninguna mancha ni corrupción. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí debería estar en negrita, perfeccionando. Tiene que ver con completar, llevar a la madurez. Es decir, todos estamos siendo llevados a la madurez. Nadie es perfecto. El único perfecto es el Señor Jesucristo. No se trata de alcanzar una perfección absoluta e inmaculada en esta vida, sino de un proceso continuo de crecimiento en maduración en la santidad. Un esfuerzo constante por vivir cada vez más como Dios quiere, desarrollando la virtud cristiana, dejando atrás las viejas maneras de vivir. Hermano, la santidad tiene que ver con hacer la voluntad de Dios y te va a costar. Te va a costar leer la Biblia, te va a costar orar, te va a costar. Sí, mi hermano, porque es un esfuerzo. Cuando un atleta quiere lograr una meta, mientras otros desayunan, él no desayuna, está entrenando. Mientras sus amigos están en fiestas, él está entrenando. Mientras todos los demás están yendo de paseos, él está entrenando. ¿Para correr cuánto? 10 segundos. Y logra la meta. ¿Por qué? Porque toda meta que uno se trace, si no te esfuerces, no va a suceder nada. Es un camino de progreso, no de estancamiento. En conclusión, mi hermano. Así que, amados, dice, debemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Temor de Dios no es un miedo paralizante y servil, sino un profundo respeto, reverencia y asombro ante la majestad y la santidad de Dios. Temor de Dios no tiene que ver con miedo, tiene que ver con respeto. Es un temor que nos motiva a obedecerle y a evitar desagradarle, no por miedo al castigo, sino por amor y por el deseo de honrar.
Hermano, tú le temes a Dios no porque te va a castigar, tú le temes a Dios porque le respetas. Tú cuando manejas no ves las señales de tránsito porque te van a poner multa, sino porque respeta la señal. Porque respeta la señal. Por eso, el último texto de Hebreos dice, mis hermanos, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué está siguiendo, hermanos? Acá dice la paz y la santidad. Porque a veces nos falta paciencia, hermanos. A veces nos falta paciencia. En otras palabras, es una invitación a vivir una vida transformada, profundamente marcada por la santidad, como una respuesta agradecida a la maravillosa promesa de nuestro Dios. Si te dieran la oportunidad de escribir un libro y en ese libro colocaras todas las formas en que tú estás agradecido a Dios, ¿qué colocarías primero? ¿Cuál es tu primer motivo de gratitud? A ver, ponte a pensar unos segundos, hermano. ¿Cuál es tu primer motivo de gratitud? ¿Lo tienes? ¿Y cuál es el segundo? ¿Cuál es el tercero? Cuando tú empiezas a revisar los motivos de gratitud y cómo Dios ha sido bueno, Dios siempre es bueno, porque bueno es Dios. Y porque las cosas que nos suceden siempre tienen un propósito. Siempre tiene un propósito. Y nosotros a veces no vemos el propósito porque no nos gusta pasar por el sufrimiento. Pero pregúntale a todos esos atletas, mi hermano, que han logrado todas las medallas de oro. Todos han pasado por sufrimiento. Todos han pasado por renuncia. Pregunta a ese joven que logró su carrera, se tituló y está estudiando otra carrera y sigue. Todo es esfuerzo, sufrimiento. Nada te viene de la nada. No puedes ponerte a orar y ayunar y que te venga el título. Tienes que estudiar. Tienes que esforzarte. Mientras tus amigos están jugando, tú estás estudiando para el examen de fin de semana. La chica que tiene la meta clara dice, termino mi carrera y recién me fijo en un chico. Escucha a nuestras hijas. Ya hemos hablado con ellas eso. Porque un chico, camino de tus estudios, tú tienes un examen el martes, te va a decir, el martes te invito a este restaurante. Tú le vas a tener que decir no porque tengo un examen. Y se toca un tóxico que no me ama. No, pues amo mi carrera más que a ti. O sea que pasa. Chica, valor. ¿Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y Hebreo va a decir que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer que Dios existe y que Él es galardonador a los que le buscan. Un día no estaré, un día tú no estarás, pero ¿sabe quién estará, mi hermano? Tus obras quedarán, ellas hablarán. Lo que tú estás haciendo por tu familia, aunque no lo reconozcan, en algún momento dirán, mi madre se esforzó, mi padre se esforzó, mi hijo se esforzó, por eso logró ese grado académico. Pero en ti está, mi hermano. ¿Qué te impide? ¿Qué te impide hacer la voluntad del Padre? Jesús, que dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que viene todos los domingos a la iglesia Alianza de Manchay entrará al reino de los cielos. No todo aquel que está sirviendo en la Alianza de Manchay entrará al reino de los cielos. No todo el que canta, el que alaba, el que enseña entrará, sino que el que hace la voluntad. Si la voluntad de Dios es que cante, amén. Si la voluntad de Dios es que sirvas, amén. Si la voluntad de Dios es que prediques, amén. Si la voluntad de Dios es que digas no a eso que no le agrada, amén. ¿Cuándo volverás a Dios? Si te convirtieres, yo te restauraré, dice el Señor. Yo quiero cambiar tu boca para que hable y bendiga mi nombre. Yo quiero que te sigan a ti, no tú sigas. Pero tienes que convertirte. ¿Cómo uno se convierte, hermanos? Tú no tienes poder para cambiarte. Es el Señor el que tiene el poder para cambiarte. Y tienes que acercarte a Dios y decirle, Señor, aquí está mi vida. Donde quieras, Señor, cuando quieras, Señor, cualquiera sea tu obra, Señor, utilízala. Utilízala. Dios quiera, mi hermano, que de acá, de nuestra iglesia, se levanten profesionales que vayan a esos lugares donde nadie predica el evangelio,
Esos que terminan en Jistán, Astán, Yicastán, ¿no es cierto? Con tu profesión vas a entrar, se te van a abrir puertas. Y ahí vas a glorificar el nombre del Señor. ¿Será tu hija, mi hermano? ¿Será tu hijo? Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo su gavilla. Hermana, vas a llorar porque tu hijo se va a Uganda. Y tu hija viene con su gandés, hermano, 2,20 metros. Una cama de 3 plazas tiene que entrar ese hermanito. ¿Estás criando hijos para la gloria de Dios? Un día se van a ir. Van a hacer su carrera. Pero no se van a unir en yugo desigual. ¿Por qué? Porque ya escucharon. Hay un joven, una señorita a tu lado, dile: no os unáis en yugo. Dile fuerte: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Escucha, grábatelo. Busca a Dios. Oremos, mi hermano, para que esta verdad sea aplicada en nuestras vidas y no solamente sea una emoción pasajera. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dale gracias a Dios, mi hermano. Quizá alguno de ustedes tenga que renunciar y decirle no a ese joven, a esa señorita, porque nadie lo sabe, pero tú sí lo sabes. Estás escondida y el Señor te dice: si te convirtieres, Dios te restaurará. Quizá llorarás un día, 2 días, pero no una vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No permita que toquen tu cuerpo antes de que Dios bendiga tu relación de matrimonio. Quizá tú estás haciendo negocios, mi hermanos, equivocados. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Negocios que no honran a Dios. Reenfoca tu negocio, tu empresa. Y dile: Señor, esta empresa es para tu gloria. Tu trabajo particular, tus estudios, salid de en medio de ellos, dice la palabra del Señor. Salid. Limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y que sea el Señor glorificándose. Padre, te bendecimos. Aquí estamos, Señor, como iglesia, queriendo hacer tu voluntad, porque sabemos que tu voluntad es el inicio de una vida santificada. Tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y como dijo Jesús, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y esa voluntad le hizo pasar por el sufrimiento. Pero Jesús no se amilanó, sino siguió haciendo tu voluntad. Y queremos nosotros hacerlo así también. Te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.